Hola, bienvenido a Mayordomo Eficaz de Elena de White. Este es el audiolibro que te ayudará a saber cómo multiplicar los recursos con sabiduría. Tema 22. Educación impartida por los ministros y los dirigentes de iglesia. Sobre quienes se dedican al ministerio pesa una gran responsabilidad que es extrañamente descuidada. A algunos les agrada predicar, pero no realizan obra personal en las iglesias. Hay una gran necesidad de instrucción concerniente a las obligaciones y los deberes hacia Dios, especialmente con respecto a devolver honradamente el diezmo. Nuestros ministros se sentirían muy apesadumbrados si no se les pagara prontamente por su trabajo, pero ¿considerarán ellos que debe haber sustento en la tesorería de Dios para mantener a los obreros? Si dejan de cumplir con todo su deber en lo que atañe a la educación del pueblo, para que éste sea fiel en la devolución de lo que le pertenece a Dios, habrá escasez de recursos en la tesorería para promover la obra de Dios. El veedor de la grey de Dios debería cumplir fielmente su deber. Si por la sola razón de que una cosa no le agrada, decide dejarla para que otro la haga, no está siendo un obrero fiel. Debe leer en Malaquías las palabras del Señor con las que acusa al pueblo de robar a Dios al retener los diezmos. El Dios poderoso declara: malditos sois con maldición. Malaquías capítulo 3 versículo 9. Cuando el que ministra en palabra y doctrina ve que el pueblo adopta una conducta que acarreará esta maldición sobre él, ¿cómo puede descuidar su deber de instruirlo y amonestarlo? Cada miembro de iglesia debería ser enseñado a ser fiel en la devolución honrada del diezmo. Instrucción a los nuevos conversos. Un obrero no debe nunca dejar sin hacer alguna parte del trabajo, porque no es agradable ejecutarla, pensando que el predicador que venga después la hará en su lugar. Cuando tal es el caso, si el segundo predicador sigue al primero y presenta los derechos que Dios tiene sobre su pueblo, algunos retroceden diciendo: el predicador que nos anunció la verdad no mencionó estas cosas, y se ofenden a causa de la palabra. Algunos se niegan a aceptar el sistema del diezmo, se apartan, ya no andan más con los que creen y aman la verdad. Cuando se les presentan otros temas, contestan: no nos enseñaron así, y vacilan en progresar. ¿Cuánto mejor habría sido que el primer mensajero de la verdad educase fiel y cabalmente a estos conversos en todos los puntos esenciales, aunque fuese menor el número de personas añadidas a la iglesia por medio de sus labores? Dios preferiría que hubiese 6 personas cabalmente convertidas a la verdad antes que 60 que lo profesasen y no fuesen verdaderamente convertidas. Es parte de la obra del predicador enseñar a los que aceptan la verdad por sus esfuerzos a traer el diezmo al alfolí, en reconocimiento de su dependencia de Dios. Los nuevos conversos deben ser plenamente instruidos acerca de su deber en cuanto a devolver al Señor lo que le pertenece. La orden de devolver el diezmo es tan clara que no hay ni sombra de excusa para violarla. El que descuida de dar instrucción acerca de este punto deja sin hacer una parte muy importante en su obra. Los ministros deben también hacer sentir a la gente la importancia de llevar otras cargas en relación con la obra de Dios. Nadie está eximido de la obra de la benevolencia. Debe enseñarse a la gente que cada departamento de la causa de Dios debe recibir su apoyo y traer a su interés. El gran campo misionero está abierto delante de nosotros y este tema debe ser agitado vez tras vez. Debe hacerse comprender a la gente que no son los oidores, sino los hacedores de la palabra, quienes obtendrán la vida eterna. Y si les han de enseñar también que los que lleguen a ser participantes de la gracia de Cristo, no solo han de dar de su sustancia para el progreso de la verdad, sino que han de darse a sí mismos a Dios sin reserva. El deber del pastor. Que la iglesia designe a pastores o ancianos que se hayan consagrado al Señor Jesús y que los hombres comprendan que se elige a dirigentes que desempeñarán fielmente la obra de reunir el diezmo. Si los pastores demuestran que no están capacitados para ese cargo, si dejan de destacar ante la iglesia la importancia de devolver a Dios lo que le pertenece, si no se preocupan que los dirigentes de iglesia que dependen de ellos sean fieles y de que el diezmo sea llevado a la tesorería, están en peligro. Están descuidando un asunto que implica una bendición o una
una maldición para la iglesia. Deberían ser relevados de su responsabilidad y habría que poner a prueba a otros hombres. Los mensajeros del Señor deberían preocuparse de que los miembros de las iglesias cumplan fielmente sus requerimientos. Dios dice que debería haber alimento en su casa y si el dinero de la tesorería es usado indebidamente, si se considera correcto que las personas usen el diezmo en la forma como les plazca, el Señor no puede bendecir, no puede sostener a los que piensan que pueden hacer lo que quieran con lo que le pertenece a Él. La responsabilidad de los dirigentes de la iglesia. Los ancianos y dirigentes de la iglesia tienen el deber de instruir a la gente acerca de este punto tan importante y deben poner en orden las cosas. Como obreros, juntamente con Dios, los dirigentes de la iglesia deben actuar con firmeza en lo que concierne a este asunto claramente relevado. Los pastores mismos deben ser estrictos en cumplir a la letra las órdenes de la palabra de Dios. Los que ocupan cargos de responsabilidad en la iglesia no deben ser negligentes, sino que deben preocuparse de que los miembros sean fieles en el cumplimiento de su deber, que los ancianos y los dirigentes de iglesias sigan en las instrucciones de la palabra sagrada e insten a sus miembros acerca de la necesidad de ser fieles en el pago de las promesas y en la devolución de los diezmos y las ofrendas. Enséñese a los pobres a ser liberales. Con frecuencia, los que reciben la verdad se hallan entre los pobres en bienes terrenos, pero no deben hacer de ello una excusa para descuidar aquellos deberes que les incumbe en reconocimiento de la preciosa luz que han recibido. No deben dejar que la pobreza les impida llegarse a tesoros en el cielo. Las bendiciones que están al alcance de los ricos lo están también de los pobres. Si son fieles en emplear lo poco que poseen, su tesoro en los cielos aumentará de acuerdo con su fidelidad. Es el motivo, no la cantidad, lo que hace valiosas sus ofrendas a la vista del cielo. Te esperamos en el próximo tema. Que Dios te bendiga.